Muy buenos días, mi nombre es Matías Gaete y ahora me encuentro con Aldo Bersesio y el profesor Carlos Augusto Casanova Guerra, que es profesor de la Universidad Católica. Y en esta ocasión el destino nos ha juntado o nos ha unido para poder hablar sobre un tema de suma importancia en la sociedad actual que vendría siendo el marxismo. ¿Cómo te encuentras, Aldo? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro. ¿Y usted, profesor, cómo se encuentra? También, gracias por la invitación y No, por esta reunión virtual. Sí. sí, bueno. En primera instancia, profesor, la verdad es que nos gustaría que nos comentara más bien sobre quién fue la persona de Marx antes de ya entrar y ahondar más bien en su teoría y cómo ésta está estructurada y cuál es la verdadera finalidad de esta. ¿Quién fue Marx? ¿Quién fue este escritor del Manifiesto Comunista, este escritor de las tesis sobre Feuerbach? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue su relación con las otras personas? Su bibliografía principalmente. Mira, Marx fue básicamente un revolucionario y el motor principal de su vida, en mi opinión, fue la voluntad de poder y el odio a Dios. Eh, eso fue gatillado por una profunda desesperación de la que vamos a hablar más adelante. Bien, entonces esta desesperación llevó a Marx a querer vengarse de Dios. Y eso está en sus escritos, como vamos a ver. Entonces, ese es el principal motor de la obra de Marx, que un intento de vengarse de Dios y de conquistar el poder para borrar toda huella de Dios que podía encontrarse en el mundo. ¿Ya? Eso lo llevó a que destruyera todo lo que tocaba, incluso las cosas de las que él amaba. Él amaba a su padre y sin embargo lo maltrató muchísimo. Él amaba a su mujer y sin embargo la maltrató muchísimo. Ella estuvo a punto de abandonarlo. Tuvieron 6 hijos. De esos 6 hijos, 3 murieron en la infancia por el descuido de Marx. Murieron de desnutrición, murieron de descuido. Y otros 3, las otras 3 que llegaron a la adultez, 2 murieron en pactos suicidas. Y eso no es casual, porque Marx escribió poemas sobre pactos suicidas. Eh, y la tercera, si no recuerdo mal, también se suicidó. O sea, pero tengo una duda ahora sobre la tercera. Bien. Y que era la que más lo quería, la que publicó sus obras, la que era amiga de Engels. ¿Sí? Y luego, a lo largo de su vida, siempre lo que él quiso, como decía antes, fue tener el poder. Por eso fundó la Liga Comunista, la organizó, era un gran organizador de este tipo de actividad. Se convirtió en la autoridad central de la Liga Comunista. Por eso él esperaba llegar a ser el gran emperador de Europa a través de la Liga Comunista. Eso se ve muy bien en el discurso de la autoridad central de la Liga Comunista en 1850. El Y profesor, buscó colaboradores. Ajá. lo que él buscaba era ser emperador de Europa. Pues sí, o sea, en el discurso de la autoridad central tú ves que él piensa que la liga va a conquistar el poder y él dice, apenas se conquista el poder, inmediatamente tiene que centralizarse todo y todas las decisiones que Mm, tiene que tomar la autoridad central. ¿Y eso quién era? Él, era él. claro. Y, Sí, y, allí, y allí también dice que hay que mantener las sociedades secretas, porque actuaba de esa manera, por medio de sociedades secretas. Él dice, hay algunos ilusos que piensan que la revolución ha madurado tanto que ya no hacen falta sociedades secretas. Se equivocan. Bien. También él trató de reclutar a todos los grandes revolucionarios europeos para que se pusieran a su servicio. Y cuando alguno tenía algún desacuerdo, manifestaba algún desacuerdo, Marx simplemente le daba una patada y lo calumniaba de todas las maneras posibles para tratar de anularlo por completo. Una de las víctimas de esta actitud de Marx fue Proudhon. Marx le propone que sea su representante en París. Proudhon le pone unas condiciones, entre otras, que no se imponga la ortodoxia doctrinaria a los obreros, que tengan libertad de pensamiento los obreros, y no supo más de Marx, excepto cuando Marx publicó el libro Miseria de la Filosofía, que es una sarta de insultos contra Proudhon. y Marx inició una campaña contra él. Algo parecido ocurrió con Bakunin. O sea, Marx era una bestia peligrosa, muy
centrada en sí misma, o en sí mismo, muy ambicioso, con una voluntad de poder desbocada y un gran mentiroso también. En sus escritos se encuentran muchas citas de fuentes oficiales que están alteradas, por ejemplo. Muchas citas alteradas. En Disculpe, eso, profesor, si me permite una pregunta. ¿Usted sabe si hay algún antecedente que explique esta forma de ser? Porque, o sea, deseos de poder se presentan, yo diría, en casi todas las personas, en más o menor medida, pero algo tan desbordado como lo que habla de Marx, no creo que sea muy normal. o sea, no, es un misterio para mí, pero sabemos que cuando él estaba en la educación media, era un cristiano. Su padre había sido judío, se había convertido probablemente por conveniencia para poder ejercer el derecho, eso se dice, eso tendría yo que verificarlo bien, pero su padre vivía el protestantismo y Marx cre, creyó en el protestantismo a juzgar por los trabajos de educación media que tenemos de él. Y sin embargo, 6 meses después o 7 meses después, aparece como un satánico. En los Oh. primeros escritos que tenemos, los poemas. Entonces, algo pasó en esos meses en los que Marx, el alma de Marx se dio la vuelta enteramente. Ahora, yo no sé qué pasó. Sí sé que produjo, como decíamos antes de comenzar, produjo una profunda desesperación en Marx. Y esa desesperación yo creo que es lo que explica todo lo que hace después, como vamos a ver en los poemas. Bueno, en el Y fondo era un alma muy desesperada que la terminó corrompiendo su anhelo gigantesco por el poder, como usted bien decía. sí, era una inteligencia muy dotada, de eso no hay duda. Se nota en muchos pasajes, ¿verdad? Eh, pero muy pervertida. Hay otra cosa que ocurre que es el contacto con Moisés Hess, el fundador del sionismo. Este señor era satánico y él se gloriaba de haber corrompido a mucha gente, entre otros a Engels. Engels era cristiano hasta que conoció a este señor. Y este señor era cercano a Marx. Entonces, él debe haber jugado un papel en esto, en la perversión de Marx. Pero no lo sé, porque no sé cuándo entraron en contacto. Yo sé que fue temprano, pero no sé si fue tan temprano como para explicar la vuelta que da Marx, ¿ya? A sus 18 años. No lo sé. Bueno, y ese sentir o relación con el satanismo o esa tendencia que tenía Marx de ir en contra de todo lo que vendría siendo lo divino, de todo el orden natural que estableció Dios en el mundo, usted nos comentaba que se notaba muy bien en sus escritos tempranos, como por ejemplo en sus primeros poemas e incluso en la obra de teatro que Marx escribió. ¿Qué nos podría contar sobre eso, profesor? Y les voy a mostrar algunos pasajes, que los tengo en inglés aquí a la mano. Mira, aquí está. Este es uno de los poemas primeros, y es donde se ve lo que les digo de la desesperación, ¿ya? El cambio radical respecto de sus escritos de educación media. Podemos leerlo todo, por lo menos unas partes. Es muy corto como se ve acá, ¿no? Mm. Esta no es la edición oficial inglesa, entonces espero que no esté cortada, no recuerdo ahora. Dice, así un Dios me ha quitado todo, y en la maldición y el naufragio del destino. Todos sus mundos se han ido más allá del recuerdo. No me queda nada sino la venganza. En mí mismo tomaré venganza. Eh, en ese ser, ese Señor entronizado. Make my strength a patch of what's weak. Leave my better self. Ajá. Entonces, en mí mismo va a tomar venganza de ese Señor, ¿ya? Haré que mi fuerza sea un mosaico de lo que es débil
y dejaré a lo mejor de mí sin su recompensa. Eso dice Marcos, o sea, él va a destruir lo mejor del hombre, también en sí mismo. Y eso lo va a hacer como una venganza contra Dios, ¿ya? Aunque luego, lo que dice acá, uno no sabe si lo refiere a sí mismo o al diablo, porque podría ser que sea la invocación del diablo más bien, ¿ya? Pero yo creo que refleja también el estado de su alma. Hay como un ¿No? desprecio muy grande. O sea, lo que se puede ver es que tiene mucho resentimiento. Sí, un resentimiento contra Dios, un odio muy profundo y un deseo de venganza. Y dice, construiré mi trono arriba sobre las cabezas. Frío, tremendo, tremenda será su cima. Eh, Como su bastión estará el temor supersticioso y como su general la agonía más negra. Bien, etcétera. Ese es este primer poema que es muy impresionante. Pero hay otro que tengo que ponerlo en la fila de primero, perdón. Hay otro que es muy importante, yo creo, porque expresamente dice algo muy importante de, de Marx. Aquí está, eso es. Entonces, es un violinista que está tocando de una manera muy impresionante. Entonces, quien lo oye, lo elogia eh, y le dice, violinista, ¿por qué ese sonido frántico? ¿Por qué miras tan locamente alrededor? ¿Por qué salta tu sangre como el mar que surge? ¿Qué te lleva? ¿Qué lleva tu proa tan desesperadamente? ¿Por qué toco el violín? ¿O por qué rugen las olas, um, um, ¿cómo se dice? Salvajes? Lo hacen para destruir la orilla rocosa, para que el ojo quede ciego, para que se hinche el vientre, para que el grito del alma sea llevado hasta el infierno. Entonces, violinista, con desprecio tú rompes tu corazón. Un Dios radiante te ha dado tu arte para impresionar, para impresionar con ondas de melodía, para volar hasta el baile de las estrellas en el cielo. ¿Cómo así? Yo me precipito sin fallar, sin falta. Mi sable negro con la sangre, no, perdón, yo entierro sin fallar mi sable negro de sangre en tu alma. Ah, o sea, que Dios ni quiere, ni no sé qué dice después. Salta del cerebro a las negras tinieblas del infierno. Hasta que el corazón embrujado, hasta que los sentidos estén enloquecidos. Con Satanás he sellado mi pacto. Eso es. Con Satanás he sellado mi pacto. Aquí es un poema muy temprano y ya se ve el satanismo explícito de Marx. ¿Ya? Y él lo que quiere es clavar un sable en el que lo escucha para hundir su alma, cegarla para que su vientre se hinche, para que el grito de su alma vaya al infierno, para que su corazón se rompa, para que, bien, o sea, una cosa terrible, ya, ok. Bueno, Eso, ¿ah? más allá de la negrura del poema, yo creo que la metáfora está bien construida, porque al fin y al cabo Marx entiende que este violinista, que es
productor de bellas melodías, si uno lo quiere poner desde ese punto de vista, es algo que él tiene que destruir, tiene que clavar, como bien usted dijo, esa espada en el fondo de su alma y O sea, acabar con él va a él. usar, él va a usar el arte del violinista, porque él es el violinista, no para que las almas se eleven hasta Dios, sino para introducir la desesperación en las almas, para hundirlas en el infierno, para etcétera, ¿ya? Y Mm, ese sentimiento se ve muy claro en otra obra temprana, que es una obra de teatro, que es la obra de teatro que él escribió, que es Ulanem. Ulanem es Emmanuel en satánico. Ya tiene las mismas letras que Emmanuel, pero trastocado el orden, eso es satánico. ¿Ya? Entonces, el personaje principal de la obra es Ulanem, eh, y en este fragmento yo creo que expresa bien lo que Marx hizo con toda su vida. ¿Ya? Todo está perdido, la hora ha expirado y el tiempo se ha detenido. El universo pigmeo colapsa. Pronto abrazaré la eternidad, ah, y gritaré en el oído de la humanidad una maldición gigante. La eternidad es pena eterna, muerte inconcebible, inmensurable. Un artificio maléfico inventado para atraparnos. No somos sino como relojería, máquinas ciegas a las que se ha dado cuerda para ser los locos del calendario del tiempo. Uh, uh, bueno, etcétera, ¿no? Pero lo que él va a hacer es gritar en el oído de la humanidad su gran maldición. Eso es lo que él va a hacer. Eh, bueno, y yo creo y que es bien fiel a eso, porque en algunas partes del manifiesto comunista dice de manera muy expresa y literal todas las maldades que quiere hacer. No se esmera en tratar de camuflarla. Hay algunas que sí, pero en otras es muy expreso, muy literal. Sí, bueno, toda su obra a lo que tiende es a eso, a lo que tiende es a lo que decía la invocación de un desesperado, destruir todo lo noble que hay en el hombre para vengarse de Dios, Mm. para vengarse de Dios. Voy a poner otra obra que también es intermedia, es como el primer paso importante en la dirección académica, eh, del revolucionismo de Marx, vamos a decir, ¿ya? Y se llama Las tesis sobre forma. Un momento que primero tengo que ponerla en primer lugar. Yo creo que en el fondo las tesis sobre Feuerbach, como también lo estábamos comentando antes de empezar a grabar el video, muestran lo que realmente, con sus poemas y la obra de teatro, lo que quería Marx con el marxismo, porque la mayoría de las personas creen que es una ideología que tiene como por objeto eh, liberar a una parte de la humanidad con argumentos históricos, como bien conocemos la dialéctica, que según él es por el medio que transcurre la historia y también toda su formulación económica. Pero al fin y al cabo esas son cuestiones meramente accidentales que sirven al fin que subvertir todo el orden del mundo y al fin y al cabo vengarse de Dios. Y Así es, mm, así es. Por eso es que, como vamos a ver, toda la estructura filosófica y económica que parece un sistema, no lo es. No es un sistema, es solo un arma para producir la revolución. Y el fin de la revolución es vengarse de Dios. Ese es el fin de la revolución. Pero vamos a ver este texto, ahora se lo tengo ya. Es un texto muy importante, yo creo, muy interesante. También lo tengo en inglés, lamentablemente, pero esta sí que es la edición oficial. ¿Ya? La tesis cuarta es la más... Bueno, todas son muy interesantes, pero vamos a ver rápidamente la tesis cuarta, que es la que está más directamente conectada con lo que estamos diciendo, ¿ya? Entonces la traduzco, ¿ya? Feuerbach comienza o parte del hecho de la alienación, la autoalienación religiosa, de la duplicación del mundo en un mundo religioso y otro secular. Su obra consiste en resolver el mundo religioso en
su base secular. Pero esa base secular se levanta desde sí misma y se establece como un reino independiente en las nubes. Esa base secular puede explicarse solamente por la lucha interior e intrínseca y contradicción intrínseca de esta base secular. O sea, la base secular se proyecta por esto, porque tiene una lucha interior y una contradicción intrínseca. Esta debe, por tanto, ser entendida ella misma en su contradicción y revolucionada en la práctica. ¿Ya? Así, por ejemplo, una vez que se descubre que la familia terrena es el secreto de la Sagrada Familia, la familia terrena, debe entonces ser destruida ella misma en la teoría y en la práctica. Entonces, Feuerbach dice, Dios es la proyección de lo noble que hay en el hombre hacia un mundo, un reino ideal que no existe. Ya, eso es una crítica necesaria de la religión. Pero se queda corto Feuerbach, porque él no se da cuenta de que eso es posible. O sea, tú no vas a destruir la fe en la religión mientras no destruyas la base secular susceptible de ser proyectada. Entonces, ¿eso qué significa? Que Marx va a destruir todo lo que en el mundo es una huella de Dios. Eso es lo que significa. Claro, él aquí dice al revés. Todo lo que en el mundo se puede proyectar hacia Dios, él lo va a destruir. Pero él sabe que eso es una huella de Dios, porque esa es una cosa que hay que entender. Marx no es ateo. Marx es antiteísta, satánico. Eso es lo que es Marx. Perdóname que lo interrumpa. Pero eso quiere decir que él reconoce de cierta manera como verdadero lo que propone la religión cristiana o católica. Mira, yo estoy convencido de que él pensaba que la religión cristiana era verdadera. Pero en todo caso, él sabe que Dios existe. Y Claro. que el Dios que existe es un espíritu personal creador del mundo. De eso estoy seguro. ¿Ya? Ahora, yo pienso que además él sabe que el Dios cristiano es el verdadero. Y en algunos pasajes tú puedes verlo. Por ejemplo, en la cuestión judía, él dice que el problema del cristianismo es que es demasiado espiritual. Bueno, o sea, él no hace una crítica del cristianismo como que tiene cosas malas, sino no, es demasiado espiritual. O sea, son unos imbéciles que nos han permitido tomar el poder. Eso es lo que viene a decir, ¿ya? En la cuestión judía. Yo tengo unos fragmentos de eso en mi blog, porque la cuestión judía, si ustedes la buscan en las páginas marxistas, nunca la van a encontrar completa, porque ellos saben que les hace mucho daño, ¿ya? Entonces siempre traen pedazos sueltos. Yo por eso puse en mi blog grandes pedazos que no están en ninguna edición de las páginas marxistas. Hay otra cosita que quiero ver acá rápidamente. Ah, ya. Profesor, Dime. y una de las diferencias que podría existir entre Feuerbach y Marx era que el primero al menos era un negacionista de Dios de buena fe, por plantearlo de alguna otra forma, porque él efectivamente creía que Dios era la proyección de los atributos o de lo bueno que existe en el hombre, pero Marx directamente entiende que al existir un Dios, eso no es una explicación de su no existencia, sino que una herramienta para poder negarlo y vengarse de él, en otras palabras. Sí, yo no sé si Feuerbach era de buena fe ateo. No. O Ah, sea, yo ya. creo que no se puede ser ateo de buena fe. Se puede ser Ah, agnóstico de buena fe. Podría haber excepciones como Anthony Flew, pero Anthony Flew precisamente no era un ateo como, no estaba no estaba aferrado a su ateísmo como algo que había que defender a capa y espada como Dawkins,
¿verdad? Mm. Es algo diferente. Bien. Entonces, pero ciertamente es diferente Feuerbach de Marx, porque Feuerbach, o sea, Marx da ese paso que acabamos de ver, que es muy grave. Hay otra diferencia muy importante que se ve en las tesis 1 y 2, pero me voy a centrar en la tesis 2 nada más, y es que Feuerbach al menos expone lo que dice como si fuera verdad. Entonces tú puedes discutir con Feuerbach, ¿verdad? Y puedes decir, bueno, este argumento está mal, fíjate. Con Marx no se puede discutir. ¿Por qué? Por esto que dice acá. La cuestión de si se puede atribuir verdad objetiva al pensamiento humano no es una cuestión de la teoría, sino una cuestión práctica. El hombre debe probar la verdad, esto es, la realidad y el poder. La mundanidad de su pensamiento en la práctica. Entonces, ¿qué hace un pensamiento verdadero? El poder. ¿Ya? Claro. La disputa sobre si sobre la realidad o no realidad del pensamiento aislado de la práctica es una cuestión puramente escolástica, o sea, católica. ¿Ya? En realidad no se trata de describir la realidad, eso lo dice, debe decirlo en tesis 3, Y es sino interesante ahí sino de transformarla. ¿Ah? que es interesante ahí la relación que existe entre la verdad y Dios, porque en última instancia Dios es la verdad. Entonces, si uno Claro, niega que exista esta adecuación entre el intelecto y la realidad, consecuentemente se llega a la negación de Dios. sí, a eso vamos a verlo en un momento, ¿ya? Eh, bueno, el punto es, quizás era la tesis 1, el punto es que lo que interesa no es describir el mundo, sino transformarlo, o quizás sea en la segunda edición, donde está dicho así expresamente. Eh, porque esta es la primera edición y hay una segunda edición que hacen Marx y Engels juntos, que es esta, ¿ya? Eh, entonces, a lo mejor es la segunda edición, pero no voy a poner a buscarlo ahora, donde dice que de lo que se trata es de transformar el mundo, no de describirlo, ¿ya? Ah, Profesor, ahí yo tengo una pregunta, que si Marx niega la verdad como una adecuación del intelecto a la cosa o a la realidad, eh, a mí me da la impresión que entonces él no busca convencer a la gente, o sea, él busca someter, claro, es así una es. actitud opresiva. O sea, él busca convencer para someter, vamos a decir así, ¿ya? Ah, Busca convencer para someter. Eh, así es efectivamente, porque no se trata de describir el mundo, sino de transformarlo, ¿ya? claro. Por eso yo digo, es una voluntad de poder totalmente desbocada. Y eso es satánico, porque ¿cuál dice San Agustín que es la raíz de la rebelión de Satanás? Libido dominandi, Ujú. la voluntad de poder, ¿ya? Eh, Y es interesante bueno, hacer el contrapunto de que en última instancia la verdad es lo único que se opone al poder. claro, sí, o sea, solamente la verdad es la única barrera que se puede oponer al poder, efectivamente. El débil solamente puede oponer la verdad moral, a quien tiene el poder. Pero claro, si tú niegas radicalmente la verdad, como hace Marx, o como vamos a ver, entonces te quedas sin ninguna defensa frente al poder. Pero vamos a hablar de eso en un momento. Ahora, el otro punto que quería mostrarles, ya tengo que poner otra vez en primera son los manuscritos económicos filosóficos, que estos sí que los tengo en castellano. En el tercer manuscrito, si no, sí, el tercer manuscrito,
el número 5, Marx introduce una discusión imaginaria con un objetor, ¿ya? Que Marx dice que el hombre y el mundo se hacen a sí mismos. El mundo se produce a sí mismo y el hombre se produce por una generatio equívoca, ¿ya? O sea, desde la materia surge este ser que se produce a sí mismo por el trabajo. Ya. Entonces, él se imagina que hay un objetor que le va diciendo, bueno, el conocimiento de la creación de la Tierra ha experimentado un poderoso impulso gracias a la geognosia, la ciencia que estudia la formación y génesis de la Tierra como un proceso, como una autogeneración. La generatio equívoca es la única refutación práctica de la teoría de la creación. O sea, el mundo se hizo a sí mismo. Eso es absurdo, ¿verdad? Bien. Es fácil ciertamente decirle al individuo lo que ya le había dicho Aristóteles. Has nacido de un padre y una madre, eres fruto de la unión de dos seres humanos y es por tanto la procreación entre ellos lo que te ha hecho nacer como ser humano. También físicamente, como ves, debe el hombre su existencia al hombre. Por ello no debes fijarte solamente en uno de los aspectos del progreso infinito, como cuando preguntas, ¿quién engendró a mi padre? ¿Quién a su abuelo? Etcétera. No el progreso, sino el regreso. No, porque el individuo le dice, ya, ok, a mí me engendró mi padre, que es un hombre, pero ¿y a él? ¿Y a mi abuelo? ¿Y a mi bisabuelo? ¿Y a mi tatarabuelo? Y así va, ¿no? Debes fijarte también en el movimiento cíclico que se manifiesta visiblemente en aquel proceso y por virtud del cual el hombre en la procreación se reproduce a sí mismo, razón por la cual permanece siempre como sujeto. Sin embargo, ante esta pregunta podrás contestarme, ¿ves? Es un diálogo imaginario. Concedido este movimiento cíclico, debes concederme aún a mí el progreso que sin cesar me impulsa hasta llegar a la pregunta de quién engendró el primer hombre, en general a la naturaleza. Pero esta pregunta es ya por sí misma un producto de la abstracción. ¿Cómo? O sea, en lugar de responder, dice, no, eso es un producto de la abstracción. Párate a pensar por qué caminos has llegado a ella. Y si esa pregunta no se formula en términos que impiden toda respuesta por tratarse de una pregunta absurda. ¿Por qué? Porque estás haciendo abstracción de ti mismo, del hombre. Si haces abstracción del hombre, ya no puedes preguntar. Claro, eso es absurdo porque yo, cuando yo pregunto por el origen de algo, estoy poniéndome en el momento en que no existía, pero eso no quiere decir que yo esté negando que existe ahora, ¿verdad? Bien. Recapacita si ese progreso o regreso en cuanto tal existe en realidad para un pensamiento racional. Cuando te preguntas por la creación de la naturaleza y del hombre, te abstraes del hombre y de la naturaleza. Los posturas como no existentes y pretendes, sin embargo, que yo te los demuestre como algo que existe. No es eso. Él dice, existen ahora, pero ¿cuál es la causa de que hayan comenzado a existir? Eso es lo que está preguntando. No tiene ningún problema de abstracción. Pues bien, yo te digo, si renuncias a tu abstracción, renunciarás también a tu pregunta. Pero si te aferras a tu abstracción, debes ser consecuente, y si al pensar consideras al hombre y la naturaleza como algo que no existe, debes pensar de ti mismo como no existente. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo puedo preguntar, ¿quién me engendró sin pensarme como no existente? Estoy buscando la causa de lo que existe precisamente. Bueno, ya que también tú eres naturaleza y hombre. Y luego aquí, hasta acá está discutiendo, pero se da cuenta de que eso no tiene futuro. Entonces dice, no pienses ni te preguntes. Prohíbe la pregunta. Pues desde el momento en que piensas y te preguntas, tu abstracción acerca del ser de la naturaleza y del hombre pierde todo sentido. A menos que seas un egoísta de tal calibre que estatuyéndolo todo como la nada, a pesar de ello te consideres tú mismo dotado de existencia. Así como tú eres el único que existe, aunque nada existe, porque tú te imaginas que nada existe y sin embargo te piensas como existente. Eso es ridículo. Yo como existente y parte del todo que existe, me pregunto, porque sé que es contingente, ¿cómo comenzó a existir? Ok, a esto puedes replicarme. No pretendo afirmar la nada de la naturaleza, etcétera, sino que pregunto por su acto de nacimiento, a la manera como pregunto al anatomista por el nacimiento de los huesos, etcétera. Pero como para el hombre socialista toda la llamada historia universal no es más que la creación del hombre por el trabajo humano,
el devenir de la naturaleza para el hombre, tienen ellos la prueba tangible e irrefutable de que el hombre ha nacido de sí mismo, de su propio proceso de nacimiento. Por cuanto que la esencialidad del hombre y la naturaleza, por cuanto que el hombre se convierte en algo práctico, sensible y tangible para el hombre, en cuanto a existencia de la naturaleza y la naturaleza para el hombre, en cuanto a existencia de este, se torna prácticamente imposible el problema de un ente extraño, de un ente situado por encima de la naturaleza y del hombre. O sea, está mal traducido, pero lo que dice es, cuando se establezca la sociedad socialista, cuando surge el hombre socialista, que se da cuenta de que se produce a sí mismo, la pregunta por el origen se tornará en una imposibilidad práctica. Ese es el punto, una imposibilidad práctica. Entonces, esto es lo que Feiglin toma como evidencia de que Marx sabe que su sistema no funciona, que los principios de su sistema ateo no se sostienen si uno lleva la investigación a fondo, vamos a decir, ¿ya? Y hace las últimas preguntas. Entonces, su reacción ante ese saber que no funciona es prohibir esa pregunta. Decir, en la sociedad donde esté el hombre socialista, esa pregunta se convierte en una posibilidad práctica. Y Feiglin muestra que lo mismo ocurre con Comte, lo mismo ocurre con Nietzsche, lo mismo ocurre con Hegel y con Heidegger, ¿ya? Y uno puede ver este fenómeno también en los discípulos de Leo Strauss, por ejemplo, es claro en Alan Bloom. En Comte está, y eso se tradujo en Venezuela, por ejemplo, en que cuando llegaron al poder los masones positivistas, después de los liberales, cerraron las facultades de teología, cerraron las facultades de filosofía, pusieron un rector positivista, cerraron los seminarios, expulsaron las órdenes religiosas que quedaban, prohibieron a los religiosos llevar el hábito en sus casas, etcétera, porque no podía haber nadie que cuestionara el principio positivista. Profesor, hay una cosa ahí que me parece interesante. Da la impresión de que Marx entiende perfectamente el problema de su propia propuesta, digamos. O sea, Claro. él sabe los errores. Entonces, ahí me pregunto, ¿cuál es el móvil? O sea, ¿por qué estas personas que entienden de qué están hablando, sin embargo, las proponen pretendiendo que sean ciertas? O sea, no sé si ellos pretenden que sean verdaderas o sean entendidas como verdaderas, o simplemente Fíjate, pretenden engatusar a todo el mundo. Yo creo que la respuesta está en los poemas. Lo que lo mueve a él no es la verdad, lo que lo mueve a él es una ansia de venganza. Y en el manifiesto comunista, tú encuentras que él dice que toda la cultura, la filosofía, el pensamiento en general, la política, la religión, son máscaras de interés de clase, incluido el socialismo. Incluido el socialismo. Entonces, este rasgo del pensamiento de Marx que está innuche en las tesis sobre Feuerbach es lo que lo convierte, en mi opinión, en el fundador del totalitarismo. Porque tú tenías otras doctrinas antes que eran bastante despóticas, ¿verdad? Como el utilitarismo, el propio liberalismo, tal como lo concibe Rousseau y se concreta en la Revolución Francesa, ¿verdad? Porque, como hemos estudiado con Matías, en el liberalismo rusoniano y kantiano, el gobierno o el legislador no puede violar los derechos del gobernado porque las decisiones del legislador son las decisiones del gobernado y volenti non fit injuria. Bien, tú tienes tendencias despóticas, pero lo que caracteriza el totalitarismo es la negación de la verdad. Y eso es lo que aparece por primera vez en la obra de Marx, ¿ya? Él expresamente dice, toda la filosofía y la religión y todo el pensamiento distinto del mío es máscara de interés de la clase burguesa. Y mi pensamiento es máscara de interés de la clase proletaria. Ahora, él sabe muy bien que el Partido Comunista no es la clase proletaria. Él dice que es la vanguardia del proletariado, dice mil cosas, pero él sabe muy claramente que al final
quien va a tener el poder si triunfa su revolución es nada menos que Karl Marx y la Liga Comunista. Y eso se ve, por ejemplo, en su condena de Proudhon. Condena a Proudhon porque Proudhon quiere libertad de opinión para los trabajadores. Entonces, obviamente, él no es un representante de los proletarios. O sea, lo que hay allí en realidad es una máscara de la voluntad de poder. En eso Nietzsche va a tener razón. Nietzsche denuncia a todos los pensadores liberales y al propio Marx como personas que están ocultando su voluntad de poder con una máscara, y tiene razón Nietzsche. El problema de Nietzsche es que él dice que lo que él hace también es máscara de la voluntad de poder, entonces nos deja en la misma que Marx. Nietzsche es también un pensador totalitario, por la misma razón. Pero mira, me queda poco tiempo a mí, pero hay algo que quiero decir que le había dicho, que Matías mencionó, y yo le había dicho antes a Matías, pero que es lo siguiente. La gente cree, mucha gente cree, por ejemplo, que el hecho de que el sistema de Marx se haya aplicado en Rusia, en primer lugar, es una contradicción con el marxismo como teoría económica y filosófica, porque supuestamente, según el Capital, la revolución iba a ser una evolución del capitalismo, y en Rusia el sistema no era el capitalismo más avanzado, sino que era el capitalismo más avanzado era el de Inglaterra o Alemania o Francia, sobre todo Inglaterra y Alemania. Entonces, la gente dice hay una contradicción, pero no hay ninguna contradicción. Si tú lees con cuidado el manifiesto comunista, verás que él dice que los comunistas en todas partes se ponen del lado de los oprimidos, sin que importe el grado de evolución de la propiedad. Es decir, no importa si hay capitalismo o no hay capitalismo, no importa. Entonces, el marxismo lo que busca es una revolución en la que se destruya toda huella de Dios, en la que eso incluye la destrucción de la familia, y por tanto la comunidad de mujeres y de hijos, como se dice expresamente en el manifiesto comunista, es decir, que los hijos van a ser criados por el Estado, eso es lo que significa, en la que desaparece la propiedad privada, porque el control sobre todos los bienes de producción lo va a tener el Partido Comunista y la autoridad central. Y para que se dé esa revolución, en el Capital se presenta como camino la autodestrucción del capitalismo, pero Marx sabe que eso es una pura retórica, porque él quiere reproducir la revolución en cualquier sociedad en todas las sociedades, y se va a valer para producirla de cualquier división que exista en esa sociedad actual o potencialmente. Por eso es que los marxistas siempre estudian las diversas sociedades para descubrir dónde hay puntos en los que ellos podrían meter una cuña para producir la división y la lucha. Entonces, en las sociedades capitalistas como Inglaterra, la lucha promovida era la lucha de clases. Pero Marcuse, los neomarxistas y Marcuse sobre todo, a quien veían como el Mesías, los neomarxistas, así lo han dicho, Marcuse dice, no, los proletarios ya no van a ser los portadores de la revolución, porque están muy cómodos en Occidente. Entonces hay que buscar otros portadores, y por eso se introduce la teoría de género, pero sobre eso podríamos hablar otro día, yo creo. Se introduce la teoría de género, pero no solo la teoría de género, sino que en cada sociedad, como decía, ellos buscan dónde meter la cuña. Entonces, en Estados Unidos, ¿cuál es la cuña que están metiendo? Critical Race Theory. Eso es lo que están metiendo. ¿Y qué están metiendo en Chile? Los mapuches. Que es falso. El pueblo mapuche es chileno. ¿Ya? Lo que se ha creado acá es una división artificial. Y poco a poco esa división artificial, por medio de la manipulación de la cultura, se puede convertir en una división real. ¿Ya?
Porque eso es típico del totalitarismo también, que dice Hannah Arendt. El totalitarista no dice lo que es verdad, sino que él dice su programa y lo transforma en verdad. ¿Verdad? Entonces los marxistas dicen hay un conflicto mapuche. Eso es falso, desde el punto de vista de la descripción del mundo. Pero ellos se van a encargar de que sea verdad. Claro. Bien, esa es la... Lo están logrando hasta ahora. No, No, la parece, mayoría de los mapuches todavía están contra esto. Pero claro, poco a poco lo van convirtiendo en verdad. Sí. claro. Como eliminando a todos los líderes que se les oponen, tomando las escuelas, introduciendo una historia falsa, ¿verdad? Que ellos llaman memoria histórica, introduciendo todo tipo de manipulación totalitaria para consolidar la división que ellos han creado. ¿Ya? Mm. Bueno, y lo que usted dice tiene mucho impacto hoy día en la actualidad, porque por ejemplo, si nosotros vemos cuáles son aquellas áreas que más están destruidas hoy en día, son realidades que encuentran su fundamento último en la naturaleza, por ejemplo, la familia. Ya en el 2005 se aprobó la ley sobre la posibilidad de divorcio, pero ahora prácticamente se están postulando nuevas versiones sobre la familia que no encuentran ningún sustento en lo natural y se muestran como diversas o como realidades que Y deberían en ser... en el último debate quedó muy Mm, presente esa idea de que ahora hay muchos nuevos tipos de familias y uno de los candidatos, bueno, terminó siendo atacado por todos por su posición más tradicional, digamos, Sí. O sea, más realista, porque los otros son más realista, totalitarios. claro. La mm, señora Probostia fue miembro de grupos subversivos. Entonces, Claro, no es demócrata cristiana, es una falsedad, es un engaño. Todos son revolucionarios menos José Antonio. O sea, eso está claro. claro. eso es Sí, verdad. Y bueno, también eso relacionado con la familia, las relaciones entre el hombre y la mujer, que prácticamente plantean al hombre como un opresor y a la mujer como una oprimida. También yo me he dado cuenta que han destruido los vínculos más bellos y hermosos que existen en la naturaleza, como el vínculo entre la madre y un hijo, con el tema del sí, aborto. claro. Y Fíjate, Matías, todo eso yo creo que daría para una sí, nueva sesión, yo creo, porque allí, o sea, habría que revisar con calma el manifiesto comunista, mm, porque si tú lo revisas con calma, verás que ahí está el programa para todo esto que estás nombrando tú. O sea, él allí propone la estrategia para revolucionar la familia, que es plantear sus contradicciones internas. ¿Cuál es esa estrategia? Presentar a la mujer como oprimida por el hombre, presentar a los niños como oprimidos por los padres. Entonces, está esa línea claramente. Y claro, hay elementos nuevos que introducen Marcuse y sus seguidores, como el aborto, ahora el infanticidio. El nuevo diccionario Webster-Merriam habla del cuarto trimestre del embarazo. ¿Ya? Que Eso es, sería después del nacimiento. ¿Cómo sería? exacto, el primer Ah, trimestre de vida del niño. Sí. oh, Para decir que matar a un niño hasta los 3 meses es aborto también. Por tanto, si se permite el aborto, hay que permitir matar al niño hasta los 3 meses. mm, Entonces, impresionante. bien, esto ya es neomarxismo, ¿ya? Pero su raíz está en el manifiesto comunista y en la obra de Marx en general. Y su propósito es el mismo, es destruir toda huella de Dios, vengarse de Dios. Es extraño, pero hay toda una secta religiosa satanista marxista, ¿ya? Y eso es patente en nuestros días, es patente, mm. ¿ya? Pero yo Bueno, creo que hay que profesor, verlo otro día porque tenemos que ir a la otra sesión. sí. Sí. Sí, Bueno, en primer lugar, darle las gracias por su tiempo y por esta muy buena explicación sobre qué es, en definitiva, el fundamento último del marxismo, que no es una teoría económica e histórica, sino que al fin y al cabo es un intento revolucionario para poder subvertir todo el mundo. Así que muchas gracias, profesor, de verdad por su tiempo y esperamos verlo en otro video para continuar hablando sobre ahora el neomarxismo. En el capítulo 2. exacto. Bueno, gracias a ustedes, sí, nos vemos
pronto, si Dios quiere. Bueno, Muy bien. hasta luego. Chao, Chao, chao. chao.